¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión les traemos algo de Edge Studios y de Fantasy Flight Games para Arkham Horror, el juego de rol. Y sí, como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, esta caja de inicio recientemente lanzada al mercado no podía quedarse fuera. Creo que encontraremos aquí mucho del agrado a nosotros, chicos amantes de los juegos de rol, juegos de miniaturas, juegos de mesa. Acompáñenos. El juego de rol de Arkham Horror nos tomó por sorpresa en un anuncio pocos días antes de la Gen Con, la convención más grande en cuanto a juegos de mesa y juegos de rol se refiere, en el 2024. La caja, como quiera que sea, sí se distingue por su arte, por su calidad, su presencia muy al estilo de los lanzamientos que ha tenido Edge y Fantasy Flight Games. Sí tienen los logotipos, toda la esencia que hemos visto de los juegos de mesa de Arkham Horror, Mansions of Madness, que es donde tiene sus raíces. Este no es el juego de rol que tú esperabas de Call of Cthulhu que maneja Chaosium. Sí es el mismo universo, propiedad intelectual podríamos decir, pero como es ya licencia abierta, todo el mundo puede escribir sobre Cthulhu o meterlo en sus libros. ¿Qué tiene de diferente este juego de rol con el Call of Cthulhu que maneja Chaosium, que ya tiene una larga trayectoria? Bueno, de entrada, la presentación es muy diferente. Esta sí está mucho más conectada con los lanzamientos de juegos de mesa que mencionamos anteriormente. Eso por un lado. El segundo detalle que tiene es que está conectada con los personajes y las locaciones, lugares que hicieron famoso el juego de mesa de Arkham Horror que lanzó Fantasy Flight Games. Bueno, originalmente lo lanzó Games Workshop, pero fue Fantasy Flight Games el que a final de cuentas a principios de los años 2000 lo volvió el rey de los juegos de mesa en su momento, claro, con todo su montón de expansiones, los personajes que eran ya muy característicos, Joe Diamond por ejemplo, o Monterrey Jack. Y vamos a ver ese tipo de personajes en este juego de rol. En la parte de atrás podemos ver una lista del contenido y nos dicen básicamente que ábrase y úsese, es decir, lo puedes abrir inmediatamente, el Game Master le da una lectura capítulo por capítulo, nada más puede ir avanzando un capítulo en dado caso para empezar a jugar directo de la caja. Así es que es un excelente puente para esos fanáticos de los juegos de mesa que quieren entrar a los juegos de rol. O cuando menos esa es la intención, esa es la propuesta de esta nueva caja de inicio. En la parte de atrás nos dicen que es recomendado para mayores de 14 años. Lógicamente por la temática vamos a tratar algunos asuntos de violencia, de terror y de locura. Ahora, ¿es esto todo lo que debemos esperar o lo que vamos a esperar de este tipo de juego de rol de Arkham Horror? De entrada no, nos dicen que esta caja es de inicio, es una especie de probada de cómo es el sistema, ya con todo lo necesario, con una historia. Pero van a publicar material para que puedas crear tus propios personajes. O sea, ahora sí que van a tirar la casa por la ventana. Cuando menos, eso es lo que está prometido, lo que está en el aire todavía por Edge Studios y Fantasy Flight Games. Este primer lanzamiento que estamos abriendo ya en este momento está en inglés, pero hay que ser realistas. Todo lo que es Mansions of Madness, todos los juegos de mesa de Arkham Horror que ha manejado Edge Studios y Fantasy Flight Games han salido en español, así es que no me sorprendería que pronto lo veamos. Lo primero que me llama la atención al abrir la caja son esos costados que son como que tienen unas hendiduras para que nuestros dedos puedan deslizarse al interior y sacar el material sin ningún problema. No tenemos que voltear la caja, básicamente. Lo primero que tenemos en muy buenos acabados, y por cierto está cosido, sí, ya hablaremos de eso un poco más adelante, es nuestro manual de reglas y aventura. Después vamos a tener nuestros personajes. El primero es Joe Diamond, que viene impreso a todo color en una especie como de tríptico, ¿sí? Viene siendo como un folleto, 4 páginas. Después tenemos algunas pistas o evidencias que vamos a utilizar en la aventura. No sé exactamente, no encuentro un patrón o orden en cómo están acomodadas las cosas. Primero un personaje, después una evidencia, una pista, y después un mapa, y después otro personaje, como podemos ver. Sí, no sé si fue error a la hora de estar empacando esta caja, de que hubieran separado eso, o así vienen normalmente todos los paquetes. En total vamos a tener 5 personajes que pueden ser utilizados por los jugadores, y considerando que el Game Master no va a jugar ninguno de ellos, prácticamente el contenido de esta caja está pensado para máximo 6 jugadores.
más pistas, más evidencias y más mapas. Ya vimos uno por allá, ahora tenemos otro y otro más. 3 mapas completos, impresos por los dos lados, por cierto. Y no podría ser una caja de Fantasy Flight Games si no incluyera un montón de marcadores, muy al estilo de Arkham Horror. Así es que hasta ahí en esto tenemos esos elementos de juegos de mesa vinculados ya con el juego de rol. Y esto lo recordará en primera edición de Mansions of Madness para poder resolver algunos acertijos. Bueno, hablaremos de eso más adelante. Tenemos nuestra pantalla del Game Master, que nada más está en 2 secciones. La puedes colocar a un lado de la mesa realmente. Y te puede ayudar a proteger tu libro de aventura para que no estén asomándose los jugadores y vean qué les va a tocar. Después tenemos 2 pequeñas cajas que parecen como si fueran de piel, pero realmente no, son de cartón. Y bloques de cartas. Nuevamente no sería un producto de Fantasy Flight Games si no tuviera algunas cartas de por medio. Y estas otras como cartas también, pero estas son para compartirse con los jugadores. Me gusta el acabado, los detalles, y es un material grueso, es papel muy similar, con el tratamiento muy similar a lo que hemos visto de Fantasy Flight Games y de Free League. Después tenemos cartones, señores. Estas piezas de cartón vienen siendo como las cartas de referencia o de personaje de los NPCs o NPJs. Y con eso terminamos, digamos, nuestra lista de contenido. Vamos a ver cada uno de los componentes por separado ya a detalle. Y este es nuestro manual de reglas y la aventura. Muy bonitos acabados, se siente grueso la pasta. Y de entrada tú dirías, está engrapado, pero no, está cosido. No sé con el tiempo cómo se vaya a comportar este tratamiento, pero de entrada se agradece, está bien montado, está sólido, mucho mejor de lo que hemos visto con Free League. Lamentablemente Free League me encantan sus productos, pero tienen unos trabajos de empastado pésimos. Y la aventura ciertamente cumple lo que nos promete. Nos va a ir como Game Masters dando una referencia capítulo a capítulo de la historia, del avance de la historia, de cómo posicionar o narrar ciertos eventos. Algunos van a ser de descubrir pistas o investigación, otros van a ser de interacción con personajes, digamos NPJs, de aquellos controlados por el Game Master. Muy buenos eventos, por cierto. Y después vamos a tener combate. Y esa es una de las principales características que distinguen estos juegos de Fantasy Flight Games y Edge Studios en comparación con Chaosium. Aquí vamos a ver muchos más enfrentamientos, más combate cuerpo a cuerpo, disparos de armas y todo más al estilo Indiana Jones. Pero, curiosamente, estamos viendo más enfrentamientos, pero va a ser menos letal. El libro también nos va a ir llevando a cómo presentar a los jugadores los acertijos. Y es aquí donde detectamos un foco rojo. A final de cuentas, está muy bien. Los acertijos son muy similares a los de Mansions of Madness, como les decía, primera, segunda edición. Pero lógicamente pues es un juego de mesa. Acá estás hablando de un juego de rol. Y estos acertijos que vamos a ir viendo a lo largo de la aventura van a restarle atención a los jugadores de lo que van a ser los eventos propiamente dicho de la aventura, para tratar de resolver un juego de movimiento de cuadritos, ¿no? Que siendo sinceros no tiene nada que ver con la trama de la historia que se está viviendo. Si alguien quiere abrir una cerradura no va a estar moviendo los cuadritos que forman el marco de la cerradura, no. Ahí es donde siento que el equipo de diseño de este juego de Arkham Horror tiró la piedra demasiado lejos de la orilla, sí, lamentablemente. Sin embargo, también nos abre una ventana a una posibilidad, y es de que podamos ver después el contenido, por ejemplo, de Mansions of Madness, que sea compatible con el juego de rol, que podamos utilizar esos tableros, esos personajes, y que veamos ese material publicado en futuros lanzamientos del juego de rol de Arkham Horror, para que nos permitan hacerlos compatibles. Ahora estamos viendo nuestra pantalla del Game Master o director del juego. Del lado izquierdo vamos a tener la tabla del trauma. Y si se dan cuenta, todo esto va a ser en función de dados de 6. En función del número de heridas que tengamos, vamos a hacer una tirada y vamos a comparar el resultado de la tabla con la información. También tenemos una guía de referencia rápida de las acciones simples y complejas que puede hacer cada personaje. Además, una descripción narrativa de qué podemos hacer en el turno de uno de nuestros investigadores y qué se pueden hacer también cuando llega el turno de los enemigos. Y las reacciones también están cubiertas aquí. Finalmente, una tabla de daños, también relacionada con un dado de 6. Información muy básica, pero sí, realmente no necesitas más. Con esto es más que suficiente, y el propósito siniestro de poder esconder tus tiradas atrás de esta. Una pantalla de calidad, muy bonitos acabados, pasta gruesa, y sí, muy diferente a lo que hemos visto en otras líneas, como por ejemplo
Wizards of the Coast, ¿verdad? Luego tenemos nuestros personajes, 5 diferentes posibles personajes que pueden elegir los jugadores. En la parte de adelante vamos a tener el nombre y la imagen o el dibujo, muy similar, ahora sí que siguiendo la estética de lo que hemos visto para estos mismos personajes, pero en su versión para juego de mesa. Los veremos un poco más a detalle cada uno un poco más adelante. Vamos a ver primero los componentes de cartón. Tenemos nuestros diferentes marcadores de heridas y de sanity. También tenemos ese marco que es el que nos va a ayudar a resolver los acertijos, los que son de mover cuadritos, que precisamente están en esta segunda hoja y ya se están deshaciendo en nuestras manos. Están impresos por los dos lados. Básicamente de un lado tenemos una secuencia de números y del otro vamos a tener una pieza de arte. Y hay que hacer que esta pieza, como si fuera una especie de rompecabezas, embone perfectamente. Y son dos diferentes. Básicamente la función es la misma. Manipular las piezas de izquierda a derecha, hacia abajo, hacia arriba, cada uno de estos cuadritos hasta que finalmente completamos la pieza de arte. Y muy similar a lo que hemos visto en los juegos de mesa, tenemos una cierta cantidad de movimientos dependiendo de nuestras habilidades vinculadas, digamos nuestros atributos de inteligencia y destreza para este tipo de productos. Tenemos también marcadores para los diferentes personajes, ya sea los personajes de los jugadores o bien NPJs. Y también algunas criaturas y monstruos que van a aparecer por aquí probablemente en la aventura. Todo en esta caja de inicio definitivamente nos llama, nos conecta con los juegos clásicos de Arkham Horror, los juegos de mesa que manejaba Fantasy Flight Games. Claro, esta es la segunda edición, la que tenemos en las manos. Actualmente está la tercera edición, es la que está vigente y se está jugando, pero sí hay muchas diferencias de segunda a tercera. Y estas miniaturas, curiosamente, también en nuestra colección, prepintadas, y estas no vienen incluidas en esta caja de inicio, se vendían por separado hace unos 15 años, 10-15 años en Fantasy Flight Games directamente. Son la colección premium de personajes y estos 5 personajes que tenemos aquí son precisamente los que vienen incluidos en esta caja, para que se den una idea de que no estás hablando de cualquier personaje, estás hablando de uno que ya tiene su trayectoria, su historia, cuando menos dentro de lo que son las novelas e historias que incluso estuvo publicando Fantasy Flight Games. Vamos ahora sí a ver un poco más de cerca los personajes. En la parte interior vamos a tener la información de juego, digamos aquella que nos va a modificar nuestras tiradas, y en la última página, la de atrás, vamos a tener algunos datos importantes sobre los antecedentes de nuestro personaje. ¿Cómo funciona? Si se dan cuenta, cada uno de estos personajes va a tener una serie de habilidades listada y también sus atributos. En esos espacios que vienen como en círculos vamos a colocar nuestros dados de 6. Esos dados representan nuestra salud, pero también representan nuestras acciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos tirar de esos dados. Si nos quedamos sin dados en un momento, estamos agotados, no podemos ya después reaccionar. Ahora, aquí es lo interesante. Cada jugador, cada personaje, va a necesitar tener a la mano para poder jugar su personaje 12 dados de 6. Pero tienen que ser 6 dados de un color y 6 dados de otro color. La caja de hecho nos dice aquí el autor que vamos a necesitar más dados de 6 porque aquí nos incluyen los suficientes para poder satisfacer las necesidades de todos los jugadores que van a estar en la mesa. Nada más incluyen dados suficientes como para 2 jugadores. No incluimos al Game Master en esa repartición de dados. En cuanto a personajes, el último que vamos a ver es precisamente Joe Diamond. Esta figura que ya ha sido un ícono en los personajes de Arkham Horror por su parecido con una especie como de Indiana Jones, Elliot Ness, detective tal vez, un gángster quizá. Después tenemos lo que van a ser las cartas en código, escritas en código. Estos van a ser evidencias, pistas. Los jugadores van a tener que dedicarle un tiempo del juego, de la preciada aventura para resolver estos acertijos. Algunos de estos parecen precisamente tener algo de texto oculto. Así es que si vas a tener a los jugadores un poco ocupados, y en ese momento puedes ir a cenar, quizá ver una película, cuando regreses a ver si ya lograron resolver el acertijo. Y este es otro foco rojo, por cierto. El resolver acertijos, incluso en cuanto a papel se refiere, que traten de descifrar algo y todo, es dejarles tarea, y probablemente algunos de los jugadores no van a reaccionar positivamente a este tipo de labores. Vienen aquí a jugar rol, a interpretar su papel, a pelear, a disparar, pero no a estar viendo un pedazo de papel y tratar de hacer tarea. Para eso mejor se hubieran quedado trabajando en la oficina. En cuanto a los mapas se refiere, buena calidad en general. Me recuerda mucho, tanto en diseño, a calidad y todo, los acabados brillantes por cierto, a los mapas que nos daba Wizards of the Coast para Dungeons and Dragons y para el juego de miniaturas de Star Wars. Es algo muy similar. Los cuadros de hecho son básicamente idénticos. Bien podrías trasladar algunos de estos mapas a tus mapas de Dungeons and Dragons y de Pathfinder. Sí, 1 pulgada cada uno de estos cuadros. Tenemos
por ejemplo en este, dos casas diferentes, una del tal señor Peter, que juega un papel importante en la aventura, y otro precisamente del señor Joe Diamond. Así es que sí, no importa qué jugadores o cuántos tengas en la mesa, Joe Diamond tiene que estar ahí. Y incluso la aventura te dice que si ninguno de los jugadores escoge a Joe Diamond, tiene que tenerlo el Game Master o el director de juego como si fuera su personaje, como si estuviera ahí. También tenemos una especie como de caverna o área ritual, un bosque muy lleno de accidentes, podríamos decir. Los cuadros no están bien representados en cuanto a qué áreas un personaje, una miniatura puede pisar o no, por donde puedes cruzar, sobre todo en esta área de bosque que es muy espesa. Puedo imaginar los conflictos que podría haber entre Game Master y jugadores estoy parado encima de esta piedra, sí, pero en esa piedra no puedes estar parado, esa es una pared, tampoco puedes estar ahí, como que falta un poco de señalética, ¿no? Podríamos decir, sobre todo para los que ya son experimentados en los juegos de rol y juegos de miniaturas. Y finalmente tenemos otro mapa más, también impreso por los dos lados. De un lado vamos a tener un cementerio, señores. No sería Arkham Horror si no tuviéramos un cementerio. En cuanto a mapa se refiere, es lógico pensar que nos dan un mapa para cada una de las diferentes secciones de batalla o conflicto que vamos a tener, conflicto armado. Sí va a haber algunos otros encuentros y si hubieran beneficiado mucho de tener alguna referencia visual, definitivamente creo que ahí vamos a tener algunas carencias. Del otro lado del mapa tenemos nuestro piso de hospital, señores, con morgue y todo. Este está mucho más claro, fácil de leer definitivamente y poder calcular los movimientos de nuestras miniaturas o nuestros marcadores sin tanta complicación. Incluso lo que es el bosque y la caverna están un tanto oscuros. Se puede generar algo de confusión a la hora de estar manipulando tus miniaturas ahí. Vamos entonces a ver los componentes de cartón. Iniciando con estos, podríamos decir NPJs, pero también vamos a encontrar algunas criaturas en este bloque de cartas. Siguen más o menos el mismo patrón que hemos visto para los personajes, con sus espacios en el lado izquierdo, en la franja izquierda para acomodar tus dados. Así es que si se dan cuenta, vamos a necesitar muchos dados. El Game Master va a tener que tener una buena colección de dados de 6. Algunos de estos personajes nos van a dar información adicional al reverso, y sí, cuando es pertinente y la historia lo pide. Pero en general vamos a tener la mayoría de estas tarjetas sin información al reverso. Eso sí, nos van a dar mucha información de juego importante que el Game Master debe conocer antes de involucrarlos en el enfrentamiento o en ese encuentro que puedan tener con los personajes. Para términos de historia, no es muy recomendado que compartas esta información que está impresa en tus NPJs, en tus criaturas, con el resto de los jugadores. Algunos de estos, por cierto, van a estar numerados del 1 al 3, del 1 al 5, dependiendo de cuántos de estos puedes tener en la mesa. Si es que no importa si tienes 3 o 4, cada uno de ellos debe tener su hoja de referencia en la mesa, y precisamente por eso les digo que el Game Master necesita muchos dados. Llegó el momento de abrir esas cajas de los hermanos, de tu hermana pequeña y todo eso, y tomar prestados algunos de esos dados de 6. Nota a mí mismo, hay que recordarle a nuestra comunidad que este juego está muy recomendado a aquellos que juegan Warhammer 40.000, en especial los que juegan orcos. Podemos ver en estas tarjetas, por ejemplo, que están divididos en dos, es decir, podemos tener con la misma hoja dos de estas criaturas en la mesa jugando al mismo tiempo. Cada uno de ellos, por cierto, nada más utiliza 4 dados. Buenas noticias para los jugadores, es decir, nada más aguantan 4 golpes, 4 puntos de vida antes de caer. Misma situación, además pueden utilizar 4 dados para acciones. Tenemos a otras criaturas que también nada más van a utilizar 3 dados cada uno de esos, pero al reverso, estos chicos de Fantasy Flight Games y de Edge Studios han aprovechado ese material que no iban a utilizar para imprimirnos otra criatura más. Al final de cuentas no van a salir las mismas en el mismo escenario, así es que sí, podemos usar una o la otra. Y hablando de criaturas, muchas de estas son clásicas, son criaturas clásicas de las que hemos visto a lo largo de los juegos de mesa que ha publicado Fantasy Flight Games con esa temática de Call of Cthulhu. Pero otras de estas, aunque no son tan clásicas, sí son imponentes, y la verdad es que sí te van a dar algunas sorpresas, pero hay algunos momentos en los que salen en la aventura que la verdad no tiene sentido, no tiene una explicación, y puedes entender el por qué las metieron, porque tienen que pelear con algo los jugadores, ¿no? No siempre vas a encontrar cultistas en la calle. También de repente puedes encontrar este tipo de criaturas, así es que, chicos, no les recomiendo que salgan después de la medianoche. Vamos ahora a ver nuestro mazo de cartas, señores. Aquí es donde vamos a encontrar algunos hechizos, efectivamente. Ya saben, si han jugado Arkham Horror, el juego de mesa, saben que algunos de nuestros personajes pueden tener acceso a algunos
libros prohibidos y de ellos aprender algunos conjuros que pueden ayudarles. Además de eso vamos a encontrar nuestro catálogo de armas y objetos que los jugadores pueden ir encontrando. Y para qué decirles, encontraste una escopeta, si puedes pasarles la carta y ver la cara de sorpresa a la hora de ver qué es lo que encontraron. Para un veterano de juegos de rol, quizá todo este tipo de marcadores, tarjetas, sea material innecesario. ¿Por qué no ir directo a la narrativa, al teatro de la mente, no? Pero puedo entender, por otro lado, la intención y la decisión de incluir este tipo de tarjetas. Miren nada más estas pistas, por ejemplo, esta información que también puedes compartirles en una tarjeta de estas. Sí, ¿por qué? Porque mucha gente va a estar entrando al juego de rol precisamente a través de los juegos de mesa. Muchos que están fascinados con Eldritch Horror, Arkham Horror o Mansions of Madness, pero quieren algo más narrativo. Y este es un excelente vínculo, ese paso que necesitan para llegar finalmente al juego de rol de la llamada del Cthulhu. Este puede ser ese eslabón, ese punto medio. Claro, en lo que sale el juego completo, las reglas completas para este sistema de rol. Tenemos nuestros sets de dados, por cierto, en estas pequeñas cajitas de cartón que parecen como de piel. Un set de dados grises y un set de dados verde. Y esto es precisamente porque una vez que vamos sufriendo horror, vamos a ir cambiando nuestros dados verdes normales por dados grises. Los vamos a seguir utilizando, son nuestros puntos de vida, pero entre más dados grises tengamos en nuestro personaje, más cerca estamos de que nuestra mente se rompa. Y precisamente eso lo vamos a ver con esas tiradas de locura que vimos en la pantalla del Game Master. Sí, ese número de dados grises va a ser la diferencia. La verdad, muy bonitos dados, pero como les digo, apenas suficientes para 2 jugadores. Incluso el Game Master se quedaría sin dados, lamentablemente. Vas a necesitar muchos dados adicionales para este juego. En fin, este es nuestro paseo por la caja de inicio, el starter para el juego de rol de Arkham Horror. Creo que es una promesa. Viene un juego completo de rol, su libro completo con todas las reglas, y esto es apenas una probada de lo que vas a recibir. Claro, con algunos componentes de los que probablemente veremos en aventuras, muy al estilo del Fantasy Flight Games. Cuando compras Mansions of Madness y tienes todas esas expansiones, creo que nos van a dar un libro de reglas completo, quiero pensar, y nos van a estar dando posiblemente cajas como esta con diferentes aventuras que se vayan como expandiendo y complementando, y diferentes personajes en cada caja. Si hacen eso en cuanto a cuestiones de mercadotecnia, creo que es una buena decisión. Todo depende de cómo les vayan las ventas de esta caja. Pero nos estamos desviando del tema. Es recomendada, definitivamente. Si vienes del lado de los juegos de mesa, esta es una gran recomendación, porque es la narrativa que te estaba faltando y ese paso que necesitas dar realmente para poder involucrarte en lo que es un juego de rol de la llamada del Cthulhu. Para jugadores de miniaturas creo que también puede ser muy interesante, porque muchos de los eventos, mucha de la narrativa en la historia se va a resolver en enfrentamientos con criaturas en mapas cuadriculados. Así es que ahí es donde podemos nosotros incluso desarrollar algunos enfrentamientos un poco más evolucionados gracias a este material. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.